¿Crees en el te doy para que me des? Si es así, tengo malas noticias. Estás participando en un juego diseñado para perder. Lo que ofreces no siempre regresa, y peor aún, cuando lo hace, podría ser solo una sombra de lo que esperabas. Estamos rodeados de la idea de que la reciprocidad es una promesa, como si el mundo funcionara en un perfecto equilibrio de dar y recibir. Sin embargo, la realidad suele ser mucho más dura. A veces entregas algo y la otra persona simplemente lo toma y se marcha, sin garantías, sin justicia divina que equilibre la balanza. ¿Frustrante? Sin duda. ¿Evitable? También. En el episodio de hoy vamos a explorar lo que la filosofía estoica tiene que decir al respecto. No esperes nada a cambio. Actúa porque lo eliges, no porque esperes algo en devolución. Es una forma liberadora de vivir, aunque no siempre sea cómoda. Las verdades sobre la reciprocidad pueden ser dolorosas, pero son esenciales para aprender a gestionar nuestras expectativas. Así que prepárate, porque esta lección estoica puede cambiar tu perspectiva. Pero antes de entrar en materia, escucha esta historia que ilustra perfectamente la sabiduría detrás de este mensaje. Había una vez, en un pequeño pueblo costero, una joven pescadora llamada Elena. Era conocida por su generosidad y por compartir el pescado más fresco con sus vecinos. Cada mañana salía al mar al amanecer y regresaba con una buena pesca, de la cual siempre repartía una parte entre quienes lo necesitaban. Su bondad era admirada, y muchos se beneficiaban de su generosidad. Un día, sin embargo, Elena cayó gravemente enferma y ya no pudo salir a pescar. Confiaba en que, tras años de ayudar a los demás, sus vecinos la apoyarían durante su convalecencia. Pero, para su sorpresa, solo unos pocos acudieron a ofrecerle su ayuda. La mayoría le dio excusas: no tengo suficiente, ya te he ayudado antes, o simplemente asumieron que alguien más lo hará. Al principio, Elena se sintió profundamente traicionada. Pasó días reflexionando sobre la situación, hasta que llegó a una dolorosa conclusión. Su bondad no garantizaba reciprocidad. Comprendió que dar esperando algo a cambio era como sembrar en un terreno estéril. Sin embargo, no por ello consideró que su generosidad hubiera sido un error. Decidió, en cambio, que debía ser más cuidadosa al elegir a quién entregaba su tiempo y energía. Cuando se recuperó, Elena volvió al mar, pero con un enfoque diferente. Esta vez, eligió ser generosa únicamente con aquellos que realmente valoraban su ayuda, y no con quienes solo tomaban sin agradecer. Con el tiempo, construyó relaciones más auténticas y descubrió el verdadero significado de dar sin resentimientos. Un día, una vecina que nunca había mostrado interés en ayudarla, llegó pidiendo apoyo. Elena, con una sonrisa amable pero firme, respondió: la reciprocidad no se exige ni se mendiga, se construye. Lo que siembras en otros es lo que cosechas, pero no todos los terrenos son fértiles. Ahora elijo cuidar mi energía y dedicarme a quienes también saben cuidar de mí. La moraleja de esta historia es clara. La reciprocidad es un regalo, no una garantía. Ser generosos no siempre será recompensado como esperamos, pero eso no significa que debamos dejar de dar. Lo que necesitamos es aprender a distinguir quién merece nuestro esfuerzo y quién no. Antes de comenzar con la primera lección, si encuentras útiles estos episodios, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para estar al tanto de las próximas novedades. Comencemos. 1. Lo que das no siempre regresa. ¿Alguna vez has hecho algo por alguien y te has quedado esperando, como un perro fiel junto a la puerta, a que te devuelvan el favor? Si tu respuesta es sí, bienvenido al club de quienes todavía creen en la ley del lo que das, regresa. No te preocupes,
Muchos hemos estado ahí. Sin embargo, déjame compartir contigo una verdad que tal vez no quieras escuchar. Esa ley no siempre se cumple. Y lo que es peor, cuando lo hace, no siempre regresa de la forma que esperabas. Imagina que prestas dinero a un amigo porque sabes que lo necesita o que le ofreces tu ayuda en un momento crítico. Al principio, todo parece estar bien, te reconforta pensar que el universo te devolverá el gesto. Pero el tiempo pasa y ese amigo ni siquiera menciona el favor. No hay señales de reciprocidad y mucho menos de una retribución significativa. La reciprocidad, esa dulce ilusión de justicia universal, no siempre es tan inmediata ni tan evidente como nos gustaría. Y esa, querido amigo, es una de las verdades incómodas de la vida. Claro, los estoicos ya sabían esto desde hace siglos. Entendían que la verdadera paz no proviene de esperar que los demás actúen como quisiéramos, ni de confiar en que el mundo sea siempre justo. Los estoicos nos enseñan a dar sin esperar nada a cambio, porque comprender que la reciprocidad no es perfecta ni garantizada es profundamente liberador. Lo que realmente importa no es si lo que das regresa, sino tu actitud al hacerlo. La clave está en no atarse a las expectativas. En lugar de quedarte esperando que alguien te devuelva el favor, cambia tu enfoque. Actúa porque lo eliges, porque te nace, no porque esperes algo de vuelta. Si al final alguien te agradece o corresponde, perfecto. Si no, también perfecto. Una estrategia útil para gestionar estas situaciones es enfocarte en el valor intrínseco de tus acciones. Por ejemplo, si decides ayudar a un compañero de trabajo, hazlo porque sientes satisfacción al ser útil, porque eso te llena de alguna manera. El verdadero poder reside en encontrar gratificación en el acto mismo, sin depender del reconocimiento externo. La próxima vez que des algo, ya sea tiempo, dinero o apoyo emocional, pregúntate, ¿lo hago porque me hace sentir bien o porque espero algo a cambio? Si la respuesta es lo primero, entonces las decepciones serán menos frecuentes. Y si no puedes evitar esperar algo a cambio, recuerda que el tiempo es el único juez que puede equilibrar la balanza. El intercambio no siempre es directo ni inmediato, y eso no tiene por qué ser algo malo. La verdadera riqueza está en dar sin ataduras, en encontrar satisfacción personal en el acto de dar, sin importar lo que venga después. Los estoicos nos enseñan a no depender de los demás para nuestra paz interior, porque al final lo que damos puede no regresar como esperábamos, pero lo que somos al dar, eso sí permanece. Como bien decía Epicteto, la vida no debe medirse por lo que recibimos, sino por lo que somos capaces de dar sin esperar nada a cambio. 2. Cuando dar te hace perder. A veces la generosidad que comienza como un acto noble y lleno de buenas intenciones puede transformarse en un vicio que con el tiempo te convierte en el tonto del cuento. No me refiero a esos pequeños gestos de amabilidad que hacen que tanto tú como la otra persona se sientan bien. Hablo de esa generosidad desmedida, esa que te lleva a dar y dar hasta vaciarte, con la esperanza de que algún día alguien te devuelva algo. Pero adivina qué, eso no siempre ocurre. La vida no es un sistema perfecto de intercambio de favores, y aquí es donde enfrentamos una verdad incómoda. Por mucho que des, no siempre recibirás lo mismo a cambio. Y no estamos hablando solo de regalos o gestos materiales. Hablamos de algo más profundo. Tu tiempo, tu energía, tu apoyo emocional. Cuanto más das, más esperan de ti. Te conviertes en una fuente inagotable de bondad, y lo peor es que los demás rara vez lo valoran. En tu afán por agradar, por ser siempre el que está ahí para los demás, terminas olvidándote de ti mismo.
Esta generosidad desequilibrada tiene un precio que muy pocas personas están dispuestas a pagar. ¿Te ha pasado alguna vez? Entregas todo lo que tienes por alguien y cuando finalmente necesitas algo a cambio, esa persona simplemente no está. El problema no es que des demasiado. El problema es dar sin equilibrio. Cuando no hay reciprocidad, todo lo que has dado puede convertirse en una carga para ti, un peso que nunca pediste cargar. La respuesta no está en dejar de dar, sino en aprender a hacerlo con sabiduría. No se trata de volverse egoísta, sino de saber cuándo dar y cuándo guardar algo para ti mismo. Si te reconoces en este patrón, tranquilo, no eres el único. Los estoicos hablaban con frecuencia sobre la importancia del equilibrio y advertían contra el peligro de perder la paz interior por intentar complacer a los demás. Dar está bien, pero dar demasiado puede desequilibrarte. No puedes ofrecer lo que no tienes, y cuando te vacías por completo, ¿quién te llenará? ¿Cómo romper este ciclo? Establece límites. No se trata de ser egoísta, sino de actuar con inteligencia. Antes de dar, pregúntate si esa persona realmente necesita lo que estás ofreciendo. Si la respuesta es no, no sientas la obligación de entregarlo todo. Practica la reciprocidad con equilibrio. Da porque lo deseas, no porque sientas que estás en deuda o porque esperes algo a cambio. La generosidad, como todo en la vida, necesita un balance. Cuida de ti mismo. Recuerda que nadie se preocupará más por ti que tú mismo. Si te has olvidado de ti, es hora de mirarte hacia adentro y recordarte que también mereces ser cuidado. Tienes derecho a ponerte primero cuando sea necesario. La próxima vez que sientas que alguien está tomando más de lo que puedes ofrecer, recuerda esto. Tu valor no se mide por cuánto das, sino por cómo te cuidas a ti mismo. No te conviertas en el eterno proveedor que nunca recibe nada a cambio. Si tú te olvidas de ti, nadie hará el esfuerzo de recordarte. Como bien dice un antiguo proverbio estoico, la verdadera generosidad comienza cuando aprendes a dar lo que tienes sin perder lo que eres. 3. El mito de la reciprocidad justa. ¿Alguna vez has jugado ese juego donde todos prometen actuar de manera justa, pero al final descubres que algunos no siguen las reglas? Ese es el juego de la vida. Todos hablamos de equidad, pero cuando llega el momento de actuar, las cosas se complican. Y no es que estés siendo paranoico, simplemente la famosa reciprocidad, esa idea romántica de te doy algo y tú me das algo a cambio, no siempre funciona como esperamos. Es curioso cómo estamos obsesionados con la creencia de que si eres bueno con los demás serán buenos contigo. Nos enseñan desde pequeños que si te portas bien, la vida te premiará, pero la realidad es mucho más compleja. No todo el mundo juega limpio. Y no se trata de ser pesimista, sino de aceptar que no todos tienen el mismo sentido de justicia o ética. La reciprocidad, esa palabra que suena tan idealista, muchas veces resulta ser una ilusión. Los estoicos ya lo sabían. Ellos nos invitaban a aceptar la naturaleza de las cosas tal como son, sin adornos ni expectativas irreales. La verdad, aunque incómoda, es que no todos actúan con las mismas intenciones. Algunos te ofrecen una sonrisa mientras buscan qué pueden obtener de ti, y otros ni siquiera se molestan en disimular. Piénsalo un momento. ¿Cuántas veces has hecho un favor esperando al menos un mínimo reconocimiento? ¿Y cuántas veces te has encontrado con que esa persona ni siquiera recuerda tu gesto? O peor, ni siquiera te da las gracias. No estamos hablando de esperar un premio, sino de esa básica decencia humana de valorar lo justo.
La reciprocidad, en muchos casos, simplemente no tiene cabida porque el interés real en equilibrar la balanza no está ahí. En lugar de te doy algo porque confío en ti, muchas veces lo que ocurre es un te doy algo porque espero algo a cambio. Y ahí radica el problema. ¿Cuál es la solución? Aunque pueda doler, es simple. No pongas tus expectativas en manos de los demás. Si esperas constantemente que otros te devuelvan favores o gestos amables, terminarás frustrado una y otra vez. Los estoicos, con su sabiduría atemporal, nos recuerdan que lo único que podemos controlar son nuestras propias acciones, no las de los demás. Actuar con la esperanza de que otros se comporten como tú lo harías es como construir un castillo de naipes. Basta un ligero viento para que todo se derrumbe. Y sí, es un desafío aceptar que no todos actuarán con ética o generosidad, pero es una lección esencial si quieres evitar decepciones constantes. ¿Qué hacemos con este mito de la equidad? La clave está en soltar. Deja de esperar que el mundo te devuelva lo que has dado y enfócate en dar sin esperar nada a cambio. Sé que no es fácil, pero cuanto más te liberes de esas expectativas, más en paz estarás contigo mismo. Lo que importa no es lo que otros hagan, sino lo que tú decides hacer. Si sigues esperando que el mundo sea justo, te pasarás la vida frustrado. Pero si actúas desde tu propio sentido de justicia, sin depender de la respuesta ajena, habrás ganado mucho más que un simple favor de vuelta. Aceptar que no todos jugarán limpio y que la reciprocidad no siempre se dará, no significa volverse cínico ni resignarse. Al contrario, es un acto de liberación. Es decidir ser tú mismo, independientemente de lo que hagan los demás. Los estoicos nos enseñan a no esperar nada a cambio, sino a actuar conforme a nuestra propia naturaleza. Estas verdades, aunque incómodas, en realidad nos hacen más libres porque ya no dependemos de los demás para sentirnos realizados. Como decía Marco Aurelio, la equidad no es una obligación de los demás, sino un regalo que tú decides ofrecer. 4. El precio de esperar algo a cambio. Vivir esperando algo a cambio es como apostar todas tus fichas en una máquina tragamonedas. Pones tu tiempo, energía y esfuerzo. Giras la palanca con esperanza, pero nunca sabes si obtendrás el premio o si terminarás con las manos vacías. Nadie suele hablar de ello, pero hay un precio oculto cuando haces de la reciprocidad una condición indispensable en tus relaciones. ¿Quién no ha caído alguna vez en la trampa de pensar que todo lo que da será devuelto? Y cuando no sucede, ahí empiezan los problemas. Imagina que siempre estás ahí para los demás. Ayudas, escuchas, te preocupas. Lo haces porque crees que es lo correcto. Pero llega el día en que necesitas apoyo y de repente nadie está disponible. Vaya sorpresa. Te sientes como si todo tu esfuerzo no tuviera valor, como si las personas le pusieran precio a lo que ofreces. Esa expectativa, que empieza como una pequeña semilla, pronto crece como una mala hierba, alimentando tu decepción. ¿Sabes qué es lo peor? Esa expectativa no solo te trae frustración, sino que también te roba la paz mental. La filosofía estoica, por ejemplo, nos recuerda que nuestra felicidad no debería depender de factores externos, ni siquiera de la gratitud o el reconocimiento de los demás. Los estoicos enseñaban que la verdadera libertad surge cuando dejamos de esperar algo a cambio. Como un árbol que da sombra sin pedir nada en retorno, deberíamos aprender a actuar sin esa constante necesidad de recompensa inmediata. Suena bonito en teoría, pero ¿estamos realmente listos para vivir de esa manera? Aquí llega una verdad incómoda. Las personas no están obligadas a devolverte lo que les das. Es más, puede que ni siquiera lo noten. Duele, seguro,
pero más vale que te hagas a la idea. La mayoría de las personas actúan según sus propios intereses y limitaciones. Si tienes la suerte de encontrar a alguien que valore y corresponda a lo que ofreces, genial. Pero si no es así, no lo tomes como un ataque personal. Es simplemente la vida, esa maestra implacable que nos recuerda que no todo es justo ni equitativo. ¿Cómo hacer frente a esta realidad? Hay una estrategia simple pero poderosa. Aprende a dar sin esperar nada a cambio. Sí, como suena. Despréndete de esa necesidad insana de buscar gratitud o reconocimiento en cada acción que realizas. A veces lo único que necesitas saber es que has hecho lo correcto. Si alguien te agradece, perfecto. Si no lo hacen, tampoco pasa nada. Porque el problema real no es que no te den las gracias, sino que dependes tanto de ese agradecimiento que tu bienestar emocional se ve condicionado por él. Y eso, querido amigo, te hace vulnerable. Y nadie quiere sentirse vulnerable todo el tiempo. La próxima vez que hagas algo por alguien, pregúntate, ¿lo hago porque es lo correcto o porque espero algo a cambio? Si la respuesta es lo primero, descubrirás lo liberador que es soltar esa necesidad de reciprocidad. La verdadera paz llega cuando dejamos de esperar. Cuando dejas de lado esa expectativa, te das cuenta de que lo que realmente importa no es lo que recibes, sino lo que eres capaz de dar, sin importar si alguien lo aprecia o no. Como bien dice Brian Tracy, la verdadera libertad está en actuar sin esperar nada a cambio. 5. La reciprocidad tóxica. ¿Alguna vez has sentido que, por mucho que des, nunca es suficiente? Como si las personas a tu alrededor siempre esperaran más de ti, pero cuando es tu turno de recibir, sus manos están vacías. Esa famosa reciprocidad, esa ley no escrita que parece tan justa y equilibrada, puede convertirse en una trampa emocional que pocos se atreven a reconocer. La reciprocidad tóxica es ese tipo de relación donde en lugar de un intercambio justo, te encuentras atrapado en un ciclo de dar sin recibir lo mismo a cambio. La pregunta es, ¿por qué caemos en ella? En teoría, la reciprocidad debería ser algo sencillo. Doy lo que tengo, recibo lo que me corresponde. Es un principio básico de las relaciones humanas, pero hay un problema. Cuando este concepto se manipula a favor de una de las partes, se convierte en algo muy alejado de la generosidad o el cuidado mutuo. Si alguna vez has dado más de lo que te han devuelto, y no hablamos solo de objetos o dinero, sino de tiempo, energía o emociones, sabes exactamente de lo que estamos hablando. El ciclo de la reciprocidad tóxica. Al principio puede pasar desapercibido. Todo empieza con pequeños favores, gestos que parecen naturales y bien intencionados, pero con el tiempo te das cuenta de que la balanza se inclina cada vez más hacia un solo lado. Este es el primer truco emocional. Te hacen sentir que siempre debes más, aunque no sea cierto. Es como si te vendieran la idea de que la única manera de ser digno de amor, amistad o respeto es dando sin descanso, sin importar lo que recibas a cambio. Y aquí es donde el exterior no siempre son los demás, sino las expectativas que tú mismo creas al intentar cumplir con lo que otros esperan de ti. Esto puede hacerte sentir culpable por no dar más, incluso cuando ya has dado todo lo que podías. La trampa emocional radica en hacerte creer que no hay lugar para el descanso, que el equilibrio no existe y que siempre falta algo por dar. La solución, romper con la reciprocidad tóxica. La clave no es dejar de ser generoso, sino aprender a poner límites. Reconocer que el dar no siempre tiene que ir acompañado de recibir algo a cambio en el momento inmediato, pero también entender que, si nunca recibes nada, es momento de parar.
Establece límites claros. Decir no no te convierte en una mala persona. Al contrario, proteger tu energía es esencial para evitar que caigas en este tipo de dinámicas. Cambia tu perspectiva sobre la reciprocidad. No es una cuenta bancaria donde das algo y esperas recibir lo equivalente. En lugar de eso, debe ser un intercambio fluido, natural y basado en el respeto mutuo. Evalúa tus relaciones. Pregúntate si estás dando porque realmente lo deseas o porque te sientes obligado. Si es lo segundo, tal vez sea hora de reconsiderar esa relación. Recuerda que tus emociones no son una moneda de cambio, son algo valioso que debes cuidar. La filosofía estoica nos enseña a buscar el equilibrio, a enfocarnos en lo que podemos controlar y a no ceder ante las expectativas ajenas. La próxima vez que alguien intente atraparte en la trampa de la reciprocidad tóxica, da un paso atrás. Respira. Evalúa si realmente el dar es un acto de generosidad o si estás participando en un juego emocional unilateral. Como decía Gandhi, la reciprocidad no significa deuda, sino respeto y equilibrio. 6. No todos valoran lo que haces. ¿Conoces esa sensación incómoda? Esa que aparece cuando das todo de ti, tu energía, tu tiempo, incluso una parte de tu alma, y lo único que recibes a cambio es un gracias fugaz, o peor aún, un silencio absoluto. ¿Te ha pasado, verdad? Seguro que sí, y aunque intentemos ignorarlo, duele. Pensamos que las personas reconocerán lo que hacemos, que la gratitud será la respuesta natural a nuestros actos, pero la realidad es otra. No siempre sucede así. Y esta, amigo mío, es una de esas verdades dolorosas que la vida no se toma la molestia de advertirnos. El problema de las expectativas. Lo primero que debemos entender es que no todos comparten el mismo concepto de reciprocidad que tú. Tal vez tú agradeces, correspondes o devuelves favores sin pensarlo dos veces, pero eso no significa que los demás lo hagan de la misma manera. Quizá en la mente de esas personas, lo que tú haces entra dentro de lo que consideran normal o simplemente creen que no hay necesidad de agradecer. En su mundo, lo que das no tiene el mismo valor que para ti. Tu esfuerzo se diluye en su indiferencia. Es como regalar un libro a alguien que no lee. Te esfuerzas por elegir el título perfecto, lo envuelves con cariño y lo entregas con ilusión, esperando que esa persona se ilumine con la lectura. Pero en lugar de eso, el libro termina acumulando polvo en un rincón, sin ser abierto jamás. La dura lección. A veces, hacemos cosas esperando que los demás las valoren como nosotros lo haríamos, y ahí es cuando nos encontramos con la cruda realidad. No todas las personas tienen la misma capacidad de percibir lo que haces por ellas. Algunos no notan el esfuerzo, el sacrificio o la generosidad detrás de tus gestos. Otros simplemente no lo aprecian. Y sí, el golpe es duro. ¿Qué hacer ante esto? Aquí es donde la filosofía estoica nos ofrece una guía invaluable. No podemos controlar las reacciones de los demás, pero sí la forma en que nos afectan. Los estoicos nos enseñan a centrarnos en lo que está bajo nuestro control. Parece una respuesta simplista, pero es profundamente poderosa. No puedes cambiar a las personas ni sus reacciones, pero sí puedes decidir cómo gestionarlas. Si alguien no responde como esperabas, ese es su problema, no el tuyo. La clave está en soltar las expectativas. Puede sonar como una frase motivacional barata, pero tiene un trasfondo real. Si dejas de esperar que todos reaccionen como tú, te liberarás del peso innecesario de la decepción. Esto no significa que debas dejar de ser generoso o volverte insensible. Significa aprender a dar sin esperar nada a cambio, dar con la intención correcta. Lo que realmente importa es actuar con una intención pura y honesta,
sin importar lo que los demás hagan con ello. Las expectativas son como un boomerang mal lanzado. Siempre regresan causando dolor. Entonces, ¿no es mejor dejar de lanzarlos? Si dejas de esperar gratitud o reconocimiento, evitarás esa punzada de decepción cuando no llegue. La próxima vez que te encuentres preguntándote ¿por qué no lo valoran?, recuerda esto. La vida no sigue tu guión. No todos verán el sacrificio detrás de tus gestos. Y eso está bien. Tu valor no depende de la respuesta de los demás, sino de la pureza de tus acciones. Como decía un sabio anónimo, o quizá tú mismo en el futuro, lo que das es tuyo, lo que reciben, de ellos. 7. Decir no también es dar. Hablemos claro, la vida no es un intercambio eterno de favores. Aunque lo creas, no todo lo que das volverá a ti, y no todo lo que recibes debe ser retribuido. Estas son verdades incómodas que pocas veces se admiten. Si crees que por ser amable, generoso o incluso sacrificado el universo te devolverá exactamente lo que diste, te estás engañando. En realidad, aprender a decir no es uno de los actos más grandes de reciprocidad que puedes realizar, no solo hacia los demás, sino especialmente hacia ti mismo. Imagina que eres una taza de café. Todos quieren un poco de ti, tu familia, tus amigos, tu trabajo, la sociedad. Todos sienten que tienen derecho a pedirte un sorbo. Pero, ¿qué pasa si permites que todos te vacíen? Un café vacío no tiene sabor, y un tú vacío no tiene nada para ofrecer. Aquí es donde entra el poder de decir no. El problema no es que las personas te pidan ayuda, eso es natural. El problema surge cuando, por miedo a decepcionar, quedar mal o sentir que no eres suficiente, dices sí constantemente, llenando las tazas de todos sin preguntarte si tienes algo que dar. Lo que debería ser un acto de generosidad termina convirtiéndose en una carga, y no por lo que los demás te piden, sino porque tú decides aceptarlo sin cuestionarte. La sabiduría de los estoicos. La filosofía estoica nos enseña que no debemos dar siempre, sino dar con sabiduría. No se trata de ser bueno con todos, sino de saber cuándo y cómo ofrecer algo sin perder tu esencia en el proceso. Decir no no es egoísmo, aunque muchos te hagan sentir lo contrario. Es una cuestión de equilibrio. Es como conducir un tren. Si permites que todos suban sin ningún criterio, el tren se descarrila. Pero si decides que solo suban los pasajeros que realmente necesitan viajar contigo, el trayecto será más tranquilo y todos llegarán a su destino sin caos. Decir no con libertad. Cuando dices no, no estás rechazando a las personas. Estás reconociendo que respetar tus propios límites te permite dar lo mejor de ti cuando realmente puedes. Es un acto de autocuidado que evita el agotamiento y te da la oportunidad de ofrecer tu ayuda con genuinidad, no desde la obligación o el resentimiento. Para comenzar, pregúntate, ¿realmente quiero hacer esto? ¿Lo hago por mí o para complacer a los demás? Cuando tengas la respuesta, toma una decisión. No hay nada más liberador que decir no sin sentir culpa. Recuerda, lo que das de manera forzada no es un regalo, es una obligación. Decir no es mucho más que un simple rechazo, es un acto de autodefinición, es un recordatorio de que tú también eres valioso y que tu energía no es infinita. Al aprender a decir no, te permites dar lo mejor de ti en los momentos adecuados. Es una forma de cuidar de ti mismo para poder cuidar de los demás con autenticidad. La verdadera reciprocidad comienza contigo. La verdadera reciprocidad no ocurre cuando te sacrificas hasta vaciarte, sino cuando te respetas primero. Como diría cualquier estoico, no podemos controlar lo que los demás esperan de nosotros, pero sí podemos elegir cómo responder.
Y como decía Nelson Mandela, lo que más necesitas dar es aquello que te hace sentir pleno, no lo que te deja vacío. 8. ¿Das por ellos o por ti? ¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué haces cosas por los demás? ¿Es porque realmente te importa su bienestar o porque al hacerlo te sientes bien contigo mismo? Sí, es una pregunta incómoda, casi tanto como mirarte al espejo y enfrentarte a lo que realmente hay detrás de tu sonrisa. Cuando ayudas a alguien, la reciprocidad, ese concepto idealizado de dar sin esperar nada a cambio, tiene un lado oscuro que rara vez se menciona. La verdad es que, en muchas ocasiones, detrás de una acción aparentemente desinteresada hay algo más. Y esto, amigo mío, es lo que pocos se atreven a admitir. La trampa detrás del dar. Imagina que haces algo por alguien, le dedicas tu tiempo, tu esfuerzo, o incluso le das un regalo. ¿Qué sientes después? Probablemente una chispa de satisfacción, un calorcito interno que te hace sentir un poco más cerca de ser una buena persona. Ah, pero aquí está la trampa. ¿Te gustaría que esa persona te lo devolviera de alguna manera? Quizá no lo admitas de inmediato, pero todos sabemos que escuchar un gracias, un te lo agradezco mucho, o incluso un cómo puedo ayudarte es algo que en el fondo esperamos. Los estoicos, con su sabiduría atemporal, nos recuerdan que lo importante no es lo que recibimos, sino cómo nos sentimos al dar. Marco Aurelio decía que la bondad consiste en hacer el bien sin esperar nada a cambio, y eso es cierto. Pero no podemos ignorar que, al final, nos sentimos bien al hacer el bien. La verdad incómoda sobre nuestras intenciones. Aquí viene la parte difícil. Incluso las mejores intenciones suelen estar motivadas por el deseo de recibir algo, aunque sea una gratificación personal. Y no significa que seamos egoístas en el peor sentido de la palabra. Significa que muchas veces lo que parece un acto de generosidad es en realidad una transacción emocional. ¿Qué pasa cuando das algo y te sientes frustrado porque la otra persona no muestra suficiente gratitud? Es ahí donde te das cuenta de que quizás estabas esperando algo más. El problema no es dar, sino creer que dar debe ser incondicional. Esa creencia de que nuestras acciones siempre deberían ser reconocidas o retribuidas es lo que nos lleva a la decepción. La reciprocidad, tal como la entendemos, no es tan pura ni tan altruista como nos gustaría creer. ¿Qué hacemos con esta realidad? La respuesta no está en dejar de dar, sino en reflexionar sobre nuestras motivaciones. Pregúntate, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Estoy buscando algo a cambio, aunque sea solo sentirme bien conmigo mismo? No pasa nada si descubres que tu generosidad está motivada, en parte, por tu propio bienestar. Reconocerlo es el primer paso para ser más genuino en tus acciones. El secreto está en practicar el dar sin expectativas, pero también en aceptar que dar te nutre a ti de alguna forma. No se trata de eliminar esa mezcla de altruismo y egoísmo, sino de ser consciente de ella. Al aceptar que nuestras motivaciones no son completamente puras, podemos disfrutar de la generosidad sin cargar con culpa ni frustración. La verdadera generosidad. La próxima vez que sientas el impulso de dar, recuerda esto: la verdadera generosidad no es la ausencia de egoísmo, sino la aceptación de que todo lo que hacemos tiene una mezcla de motivaciones. Y eso está bien. Lo importante es ser consciente de ello. Al final, no se trata solo de lo que das, sino de cómo te sientes al hacerlo y de cómo esa acción contribuye a tu crecimiento personal. Como dicen por ahí, la verdadera generosidad comienza cuando dejas de esperar algo a cambio, pero reconoces que la satisfacción de dar también es tuya.
9. Cuando el gracias nunca llega. ¿Alguna vez has hecho algo por alguien esperando escuchar ese cálido y dulce gracias que parece ser lo mínimo después de tu esfuerzo, solo para encontrarte con un silencio absoluto? Ni un gesto, ni una palabra, ni siquiera una mirada de reconocimiento. Simplemente nada. Es normal sentir, aunque sea por un instante, que el mundo entero te ha fallado. Esa sensación, querido amigo, es mucho más común de lo que parece, pero ¿qué pasa cuando ese gracias nunca llega? Nos quedamos estancados en el pozo del desagradecimiento, esperando que el otro se dé cuenta de lo que hemos hecho. ¿O aprendemos a vivir con este silencio, entendiendo que a veces no es tan grave como lo imaginamos? El juego de dar y recibir. La vida, dicen, es un juego de dar y recibir. Pero, ¿qué pasa cuando lo que das no regresa de la manera que esperabas? O peor aún, no regresa en absoluto. En muchas relaciones, ya sean personales o profesionales, existe una expectativa implícita de que nuestro esfuerzo, cariño o ayuda serán reconocidos. Sin embargo, este terreno es resbaladizo. Si esperas que cada acción tuya sea recompensada con una sonrisa y un gracias, podrías estar dándote un paso en falso. La perspectiva estoica. Aquí es donde los estoicos nos enseñan una lección fundamental. Ellos sabían que la verdadera paz no proviene de lo que los demás nos dan, sino de lo que somos capaces de dar, sin esperar nada a cambio. Si basas tu felicidad en el reconocimiento de los demás, vivirás constantemente esperando algo que puede que nunca llegue. El silencio de la indiferencia duele, y mucho. Pero para evitar caer en esta trampa emocional, debemos aprender a manejar la frustración. No puedes controlar lo que los demás hacen o dicen, pero sí puedes controlar cómo reaccionas ante ello. Rompiendo el ciclo del desagradecimiento. ¿Por qué torturarte esperando un gracias que probablemente nunca llegará? Primero, respira hondo. Recuerda que nadie está obligado a reconocer tus esfuerzos. Las expectativas son una receta para el sufrimiento, porque nos enfocamos en lo que falta, en lugar de valorar lo que tenemos. Lo que puedes hacer es valorar tus propias acciones, independientemente de la respuesta de los demás. Si no recibes un gracias, al menos ten la satisfacción de saber que actuaste desde tu corazón, sin esperar aplausos ni reconocimientos. Otra estrategia útil es enfocar tu energía en las relaciones que realmente aportan algo positivo a tu vida. No desgastes tus fuerzas esperando que todos te devuelvan lo que das. Dedica tu tiempo y esfuerzo a quienes realmente valoran tu presencia. Este cambio de enfoque puede mejorar tu bienestar emocional, ayudándote a evitar quedarte atrapado en el ciclo del reconocimiento no recibido. La liberación del gracias. Vivir sin depender de ese gracias que nunca llega es, en cierto modo, una forma de liberación. El agradecimiento no es algo que puedas exigir, es una bendición que a veces llega de manera inesperada. ¿Por qué esperar algo que no puedes controlar? Mejor vive de acuerdo a tus valores, y cuando el reconocimiento llegue, será un bonito extra, la cereza en el pastel. Pero si no llega, sabrás que tu paz interior no depende de ello. Como decía Séneca, el verdadero agradecimiento no está en lo que recibes, sino en lo que das sin esperar nada a cambio. 10. Dar o negociar emociones. Seguramente has escuchado esa frase, yo te ayudo y tú me ayudas. Suena simple, incluso bonita, como un intercambio de favores donde ambas partes ganan. Pero, ¿y si te dijera que no siempre se trata de verdadera reciprocidad? No, no es que las personas sean malvadas por naturaleza, aunque algunas lo intenten. Sin embargo,
A veces lo que parece una acción generosa es en realidad un trueque emocional disfrazado. Y aquí, querido amigo, es donde entran las verdades dolorosas sobre la reciprocidad que pocos se atreven a contar. La reciprocidad pura y el comercio emocional. La reciprocidad, en su forma más genuina, es dar sin esperar nada a cambio. Como dirían los estoicos, se trata de vivir en armonía con el universo, de ofrecer porque es lo correcto, sin la necesidad de contabilizar lo que se recibe. Es una bondad auténtica, libre de manipulación, que simplemente fluye sin condiciones. Pero lamentablemente, esto no siempre es lo que ocurre. El comercio emocional es una táctica sutil pero peligrosa que se infiltra en nuestras relaciones sin que nos demos cuenta. Es como un mercado donde las emociones se intercambian como fichas. Yo te ayudo con tu proyecto, pero ahora me debes algo a cambio. El problema con este enfoque es que se oculta tras una fachada de amabilidad. Las personas que practican este trueque emocional no dan de forma sincera, siempre están esperando algo en retorno. Y si no lo reciben, el clima cambia. Ya no es un favor, se convierte en una deuda pendiente. ¿Cómo distinguir entre la reciprocidad genuina y el comercio emocional? El dar sincero no busca el control. Si ayudas a alguien con la esperanza de que se sienta eternamente agradecido o que te devuelva el favor de alguna forma, eso no es reciprocidad, es una estrategia de control. Es como regalar algo costoso esperando que la otra persona, de alguna manera, te deba algo después. Si eso ocurre, lo que estás practicando no es un acto de generosidad, sino un intercambio emocional. Lo peor es que este tipo de dinámicas puede ser tan sutil que a veces ni siquiera las notamos. Nos acostumbramos a dar con expectativas y lo que comienza como un gesto amable se transforma en una transacción que corrompe la relación. Evitar caer en la trampa del comercio emocional. El verdadero desafío está en reconocer cuándo nuestra generosidad se está utilizando como una herramienta de manipulación. Aquí algunos pasos para evitarlo. Revisa tus intenciones. Pregúntate si lo que ofreces viene del corazón o si está basado en la expectativa de recibir algo a cambio. Si es lo segundo, probablemente estás cayendo en el comercio emocional. Observa las reacciones. Si la otra persona solo muestra gratitud por obligación o parece reacia a devolver un favor sin alguna expectativa de por medio, puede que haya algo extraño en esa relación. La lección estoica sobre la generosidad. La reciprocidad genuina, esa que los estoicos recomendaban, es la que se da de forma desinteresada, sin la intención de controlar o manipular. El comercio emocional, por el contrario, es una danza de expectativas y manipulaciones que siempre deja un sabor amargo. El truco está en ser honesto contigo mismo y entender que no siempre podrás controlar cómo responden los demás. Dar con sinceridad, aunque no siempre sea correspondido, es lo que realmente te dejará en paz contigo mismo. Conclusión: dar sin precio. Recuerda, la verdadera generosidad no tiene precio, no busca recompensas, solo da porque sabe que el acto de dar es suficiente en sí mismo. Si has llegado hasta aquí, reflexiona sobre tus intenciones al dar y, si quieres, comparte en los comentarios: doy porque quiero, no porque espero. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y dejar tu opinión para que podamos seguir creando contenido que inspire a personas como tú. Agradezco sinceramente tu tiempo y apoyo. Nos vemos en nuestra próxima aventura.